¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a una transmisión más. Vamos a continuar con nuestra serie David ante los ojos de Dios. Hemos estado analizando su vida a la luz de la palabra y de lo que Dios veía en la vida de David, del rey David. Y las dos predicaciones anteriores podríamos decir que eran unas cuestiones positivas de parte de Dios, porque hablábamos de que primero David era alguien escogido y que en segundo lugar David también fue una persona protegida. Sí, él fue protegido por Dios para llegar a cumplir el propósito que Dios tenía en su vida. Pero ahora vamos a ver otra parte, otra etapa o etapas, vamos a ver dos partes diferentes de la vida de David y cómo David era visto en los ojos de Dios. Y le pido que me acompañe al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Versículo 11. Y dice así: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y le pido que me acompañe a orar. Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Yo te pido que tú nos hables en esta predicación, que tú hables a través de tu palabra en nuestros corazones, que tú nos transformes, que tú nos enseñes más acerca de quién eres tú y de quién somos nosotros según tu palabra que es verdad. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta primera parte de esta predicación, donde vamos a ver ahora ya no al David que fue escogido solamente y al que fue protegido, aunque también eso va a estar aquí mezclado, sino ahora también al David que fue humillado por Dios, ¿sí? Podría haber incluso una etapa antes en la vida de David donde vemos a un David que fue exaltado por Dios, que fue levantado y llevado hasta el trono. Me voy a saltar esa etapa que podríamos también mencionar y me voy a ir directamente a la de David que fue humillado por Dios. ¿Por qué David fue humillado por Dios? Bueno, porque vamos a ver y analizar aquí en algunas partes de su vida que David en algunas partes fue soberbio. David el soberbio. En una ocasión, no sé si ustedes recuerdan, y porque hablamos un poco de soberbia, David trae el arca del pacto, que era algo muy valioso porque para el pueblo de Israel era la presencia de Dios, y una vez que la trae al pueblo, a Israel, la trae de vuelta a casa, David dice: voy a hacerle un templo a Dios. Él quiere construir un templo, él quiere construir una casa para colocar ahí el arca. La respuesta de Dios a esa intención de David es una respuesta asombrosa. Eso está en segunda de Samuel 7, versículo 8, dice así, rápidamente leo la respuesta de Dios. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Es Dios hablándole al profeta lo que le va a comunicar a David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Aquí es donde podemos ver un poco de esa etapa donde David es exaltado. Dios le dice a David: yo te he levantado y te he puesto como una gran persona. Dice: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, le dice Dios a David. Asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa, o sea, Dios a David
le hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y hasta el 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios escoge a David, Dios protege a David, y Dios exalta a David a un lugar tan cómodo, tan bueno, y donde espiritualmente Dios le da todas estas promesas a David. Le dice: tu casa va a permanecer, después de ti va a reinar un hijo tuyo, de quien yo nunca apartaré mi misericordia. Muchos quisiéramos esas promesas, ¿no? Si usted tiene hijos, seguramente es una promesa que a usted le gustaría escuchar, que Dios le diga: a tus hijos yo siempre los tendré como hijos y nunca apartaré mi misericordia de ellos. Yo creo que si uno escucha eso, uno puede descansar en paz, ¿no? E irse de este mundo, si uno escucha que con sus hijos Dios tendrá misericordia. Pero ¿qué sucede después con David? Bueno, el orgullo y la soberbia tocan a la puerta de su vida, y él abre la puerta al orgullo y a la soberbia. Como dice Proverbios 16:18, antes del quebranto va la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Hay un pasaje, hermanos, acerca de David, donde él está en una evidente necesidad de ayuda. Esto es antes de que él sea rey, y se topa con Nabal. Esto está en el primer libro de Samuel 25. David y sus hombres tienen hambre. David para esos momentos ya es conocido, ya es popular, ya es alguien de guerra, ¿no? Un hombre de guerra valiente, pero a Nabal no le importa. Y le manda a decir en pocas palabras, porque David solicita su ayuda. Dice: oye, nosotros hemos cuidado a tu gente, a la gente que anda por ahí, que pertenecen a ti, Nabal. Nada les ha faltado, los hemos protegido, los hemos guardado. Y David le hace una petición: queremos un poco de recursos, tenemos un poco de necesidad y quisiéramos que nos ayudaras. Y Nabal en pocas palabras le contesta: ¿quién rayos es David? No me interesa quién es David, no sé quién sea, y mucho menos le voy a dar recursos míos a una persona desconocida de la cual no tengo la más mínima preocupación. ¿Qué sucede? Y aquí vamos a ver algo interesante. David se enfurece a tal nivel que él único que quería eran provisiones. Le dicen que no, agarra a 400 personas y se lanza a aniquilar a Nabal, a la persona que le negó la ayuda, y a todos los que trabajaban con Nabal. Uno puede decir que estaba fuera de sí, no es como de repente te dicen: no te puedo ayudar, ¿no? Y David agarra las espadas y a contra quién hay que ir y hay que acabarlo, ¿no? Y eso nos muestra un poquito de lo que por ahí está en el corazón de David. ¿No me ayudas? Bueno, pues vas a sufrir las consecuencias. Fíjese que David no le dice: bueno, le voy a mostrar quién soy. No, él dice: lo voy a destruir por completo por no ayudarme. La ira de David sale, y finalmente lo que él estaba pensando no se consuma. ¿Por qué? Porque se atraviesa una mujer llamada Abigail en su camino, quien le habla con sabiduría y le lleva provisiones y le dice: por favor, David, disculpa a Nabal, que es mi esposo, porque pues él es una persona insensata, pero no cometas este error, David. No te equivoques de esta manera, porque lo que tú vas a hacer también está mal, ¿no? Y Abigail lo dice con humildad, con gracia. Hace un tiempo Luis Sierra compartió un pasaje acerca de Abigail, de esta parte, ¿no? Muy bueno. Y con su sabiduría hace recapacitar a David. Y David, en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 32, dice así: y dijo David a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras,
bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. David ya va listo para la guerra, una guerra que no existe, es decir, él iba a cometer una imprudencia, una venganza a su nombre porque le molestó que Nabal no le pusiera atención, no le diera lo que él quería. Él iba con las espadas ya listo para aniquilar a quien fuera, incluso Abigail iba a ser parte de lo que David iba a destruir, pero Abigail se atraviesa y él recapacita, y ese orgullo, soberbia que podemos ver en su vida, porque él mismo se da cuenta y se arrepiente y dice: gracias que te me atravesaste, gracias por tu razonamiento, porque me hiciste pensar y cometer este pecado. Pero después de todo esto, finalmente David asciende al trono. Y cuando David llega al trono es quizás uno de los momentos más altos de su vida. Su fama se extiende por todo lugar, él agrada a Dios, pero finalmente llega uno de los momentos más tristes de la vida de David, y que yo pienso que si tú analizas la vida de David, es lo que parte la vida de David en dos, ¿no? Aquí veíamos al niño que fue escogido, que vence al gigante, guiado por Dios, protegido, y finalmente llega al trono, hace cosas buenas para Dios, sin ser perfecto obviamente. Pero después tenemos a David el pecador. Uno de los peligros, y hace años yo recuerdo tuvimos una serie en grupos de conexión muy buena acerca de todos los reyes de Israel. Y una de las cosas que se nos decía de los reyes es que uno de los peligros de ser rey o gobernador o algo, pero específicamente hablando de reyes, de monarquías, es que el rey tiene todo a su disposición. Tiene poder, tiene recursos, y prácticamente su opinión podríamos decir que es ley. Conocemos verdaderamente lo que hay en el corazón de las personas. Y no pretendo, hermanos, recordarles, porque yo sé que ustedes lo saben, el pecado de David y Betsabé. Muchos conocen la historia. En resumen, David adultera, ve a una mujer, peca con ella, no es su esposa, ella es esposa de alguien más. Trata de esconder su pecado, en ese intento de esconder el pecado termina matando, asesinando al esposo de Betsabé. Y cuando parece que nadie se dio cuenta, porque eso era lo que quería David, en su soberbia, en su orgullo, trató de esconderlo, Dios lo trae a la luz. Y es ahí, en 2 de Samuel, capítulo 12, donde Dios le dice en el versículo 11, así dice el Señor: por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Aquí Dios le está dando el castigo a David por su pecado. Dice: y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Y le dice: en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Lo que le está diciendo Dios a David es: David, tú serás humillado y yo te humillaré, es lo que le está diciendo prácticamente Dios a David. Este es probablemente el pecado más reconocido de David, pero no es el único, porque David era un pecador como cualquiera, ¿no? Hay otro momento en la historia de David, en 2 de Samuel, capítulo 24, donde David, también siendo rey, tiene una idea extraña para nosotros, y yo creo que para muchos van a decir: oye, qué exagerado esto. Pero en 2 de Samuel 24, versículo 2 dice: y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. David, después del pecado con Betsabé, se le ocurre esta idea de: quiero saber cuántos somos, cuánta gente hay. Y uno podría decir: oye, esto es normal, ¿no? Él quiere tener como un censo, como los que se hacen en México, ¿no? Para contar a las personas. Pero parece que Joab, que es la persona que está segundo a su mando, ¿no? Que le ayuda, dice: Joab respondió al rey:
añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Parece que Joab no percibe como algo correcto lo que David quiere hacer, lo ve como algo pecaminoso y le dice: ¿para qué quieres contar a la gente, David? Probablemente sea que Joab se da cuenta y dice: ¿no es esto orgullo? ¿No es esto algo en tu corazón que quieres saber la fuerza militar? Es lo que muchos sugieren, que simplemente quieres enorgullecerte de cuánta gente hay. Versículo 4 dice: pero la palabra del rey, como platicábamos, él siendo un rey, al final de cuentas, él mandaba. La gente podía acercarse a decirle cosas porque David lo permitía. Hay reyes que ni siquiera te permitían hablar, ¿no? O llevarles la contraria. David sí dejaba que le hablaran, pero al final de cuentas él era el rey. Y si él quería hacer algo, lo mandaba y lo hacía, ¿no? Dice que prevaleció su palabra, dice, sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Es decir, parece ser que ni siquiera los demás tampoco estaban de acuerdo. Decían: esto no es correcto, esto es pecado. Pero salió pues, dice Joab, con los capitanes delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. A veces hay personas, hermanos, si usted lo sabe, que tenemos cerca puestas por Dios para señalarnos ciertas cosas. No cerremos nuestros oídos y consideremos lo que nos están diciendo. Quizás son enviados de Dios para darnos cuenta de nuestro pecado, de lo que hay en nuestro corazón, de los errores que estamos por cometer, que no hemos cometido, pero que dices: oye, veo que vas para allá. Lo que le está diciendo Joab a David: oye, esto, ¿cuál es por qué lo haces? No hay razón de hacerlo. David escuchó hace años a Abigail y le dijo: gracias por tu razonamiento. Pero ahora que David es rey, no le importa a Joab. Y dice: se va a hacer lo que yo quiero. Vemos a ese David orgulloso, soberbio, y evidentemente todo esto lleva a un David pecador. La Biblia nos dice que él pecó gravemente. El pecado con Betsabé también fue grave, pero el censo que él está haciendo, la Biblia lo registra como un pecado grave. Yo creo que cuando hablamos del adulterio de David con Betsabé, ninguno tiene problemas en entender, creo que la mayoría, que es algo grave, ¿no? Asesinar al esposo de Betsabé fue algo grave. Pero contar gente es pecado. ¿De verdad hacer un censo es pecado? ¿Ya no debemos hacer censos en México? No es el punto, ¿no? Recuerden lo siguiente: la gravedad del pecado, ya lo he comentado en otras predicaciones, radica en el hecho de contra quién es el pecado y no del tipo de pecado que cometemos. El problema es que cualquier pecado que hacemos es contra Dios, y eso hace que sea un pecado, que lo convierte en pecado cualquier acción nuestra, ¿no? Que sea contra la voluntad de Dios. El censo no era voluntad de Dios. Hasta Joab lo sabía, hasta los capitanes lo sabían, David lo sabía, pero él quería saber cuántos eran. Si a nuestros ojos un pecado es trivial e irrelevante o no tiene nada de malo, eso es indistinto. Para Dios es pecado. Lo podemos aplicar en nuestros días, ¿no? La sociedad dice: no, es que pues para mí no es pecado, ¿no? Matar sí es pecado, pero otras cosas no. Yo no lo veo así. Si tú no lo ves así, es indiferente. Si Dios dice que es pecado, es pecado. Joab se dio cuenta que era pecado, pero David hizo oídos sordos. Una vez que el pecado fue consumado, David sintió el peso en su corazón de que había pecado. En el versículo 10, ahí mismo, en el mismo capítulo 24, dice: después que David hubo censado al pueblo, ya acabé de contarlos, le pesó en su corazón y dijo David a Dios: he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Dios, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente.
Pequé gravemente contra ti, le dice David. Quita el pecado de mi vida. Y aunque Dios es misericordioso, hermanos, y de eso vamos a hablar la próxima semana que terminemos esta serie, hoy nos vamos a enfocar en que Dios permitió una serie de consecuencias por los pecados de David para humillar a David, que ese es el punto de nuestra predicación el día de hoy. Ahora, cuando hablamos de que Dios humilla, yo creo que la mayoría de cristianos entendemos a qué humillación nos referimos, ¿no? Es decir, te hago entender que tú eres un simple hombre, te hago entender que tú necesitas a Dios, te hago entender que tú necesitas ser guiado por la palabra de Dios, que tienes que humillarte ante el Dios Todopoderoso. Pero cabe aclarar, por si alguien es la primera vez que escucha este término, que no debemos entender cuando hablamos de humillación según la Biblia como algo semejante al bullying, ¿no? O a burlas o a cosas similares, porque quien dice es que eso es una humillación, quizás piensa que quien lo ha sufrido, ¿no? Dice, oye, eso es lo peor de todo, no hay provecho en que alguien te humille de esa manera, solo te hace sentir mal y ya. Pero al tipo de humillación que nos referimos, cuando Dios humilla, no es con el propósito de hacer ver mal a alguien. Dios tiene propósitos eternos cuando Él humilla a una persona, como lo hizo en la vida de David. Cuando leemos que David va a ser humillado por Dios y que se lo dice, va a pasar esto porque tú lo hiciste en secreto, pero yo lo voy a sacar a la luz de todo Israel. Debemos de verlo como un acto de misericordia, aunque no por eso significa que no va a doler o que no va a causar sufrimiento. Acabamos de ver los dos pecados más notorios de David. El castigo por el adulterio, la humillación que sufriría David sería terrible. Anteriormente se le cuenta una historia a David y David dice que tal persona tiene que pagar 4 veces el daño que hizo. Y parece que él termina pagando 4 veces o 4 castigos diferentes. Esto es una suposición, ¿no? Él pierde a su bebé producto del adulterio y después su hogar se transforma en algo terrible. David tenía muchos hijos. Una de sus hijas sufre una violación por parte de su medio hermano, Amnón. David parece que no sabe cómo comportarse. No sabemos si David, con sus mismos problemas de él con Dios, de haber fracasado, ¿no? Y actúa de una manera cobarde y no castiga a su hijo como el criminal que era. Él tenía un hijo que era violador. Y la ley de Israel era muy clara, él tenía que ser sentenciado a muerte por lo que le había hecho a su media hermana. David no hace nada. La Biblia dice que David simplemente guarda silencio. Más pecados en la vida de David. Y esto trae amargura al corazón de Absalón, que era hermano de Tamar, la chica que fue violada. Así que Absalón, cuando se da cuenta que pasan los años y David, su papá, no hace absolutamente nada, decide asesinar él mismo a su medio hermano. Toda una telenovela. Y David está ahí para presenciar absolutamente todo lo que está pasando en su casa. La historia no termina ahí porque Absalón lo asesina y él huye. Después David tiene que traer a Absalón de vuelta. Y Absalón comienza a sublevarse. ¿Qué quiere decir esto? Que Absalón quiere derrocar ahora a David. Seguramente un Absalón amargado, dolido con su papá. No entiende por qué él actúa de esa manera. No entiende por qué su papá fue cobarde o indiferente ante lo que le hicieron a su hermana. Y de pronto él empieza a hacer un acto político. Es muy curioso en la Biblia. En el libro de Samuel, dice así, dice que él se ponía Absalón en la mañana y se ponía junto al camino, junto a la puerta, antes de que viniera la gente a presentar sus quejas o sus necesidades delante del rey David. Recuerden que él es el encargado de toda la nación.
Y dice que él se ponía junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito venía el rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía: tu siervo es de una tribu de Israel. Y Absalón le decía: mira, tus palabras, lo que tú dices es bueno y justo, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y le decía Absalón a la gente: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen todos los que tienen pleito o negocio y yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Esto es una completa campaña política de Absalón. Su propio hijo le hace una campaña en contra y quiere derrocarlo, aparte de lo que ya sufrió David, viendo en lo que su casa se había convertido. Y es interesante, repito, mencionar que esto sucede solo a partir de lo que pasó con Betsabé. Absalón pensaba que él era un mejor candidato para el puesto, dolido y amargado. David había intentado pecar en lo oculto, pero Dios empieza a traer todo a la luz. Empieza a exponer a David como el mal padre, ¿no? Como el mal rey. No puede ni siquiera con su casa, no puede. Yo no sé, me imagino la información en Israel corriendo, ¿no? Ya supiste lo que le pasó a la hija del rey, ya supiste esto. Su humillación se convertía y se hacía pública. Hay un momento donde creo que podemos ver un cambio de actitud en David, producto de lo que está sucediendo, de la humillación que él tiene. Porque Absalón comienza a perseguirlo. De hecho, el castigo que aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, se hace realidad porque es Absalón el que toma las concubinas del rey y se acuesta a plena luz del sol con ellas para demostrar su poderío y que él tiene autoridad. Y si pensamos un poco en David, el que se enojó con Nabal, que quería destruirlo porque no le daban lo que él quería, y vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Ahora vemos a un David que está huyendo de su propio hijo, se está escondiendo, va con alguna gente, ahí lo llevan entre las montañas, ahí escondiéndose. Y la Biblia nos habla de un hombre llamado Simei, se llamaba, que agarraba piedras y se las aventaba a David. Yo no creo que hayan sido piedritas pequeñitas, ¿no? De grava como la que conocemos nosotros, ¿no? Haber agarrado unas buenas rocas y a ver si le pego. Ahí van todos caminando con David y él iba aventándole piedras, y el capítulo 7 decía que le gritaba maldiciéndolo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Si nos ubicamos en la reacción que David tuvo con Nabal, que solo fue no darle comida y provisión, es interesante ver ahora cómo reacciona David, que ha llevado un proceso en que Dios le ha ido humillando y le ha mostrado quién es él en realidad. La gente que va con David le dice: oye David, tú eres el rey. Y eso, hermanos, era completamente legal. Era parte de la monarquía. Tú estás atacando al rey, cualquiera de mis soldados puede llegar y acabar con tu vida porque tú estás atacando. Y no había problema, era una cuestión correcta, ¿no? En la monarquía. Y le dicen: David, ¿quieres que lo matemos? Porque nos viene fastidiando, ya tenemos no sé cuántos kilómetros y viene aventando piedras y nos viene diciendo de cosas. Tú eres el rey. Y en el segundo libro, ahí en el versículo 10, David le responde: ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Les dice a los que le están proponiendo que lo asesinen. Dice: si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y le dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas.
acecha mi vida, cuánto más un hijo de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Déjenlo que maldiga, pues Dios quizás se lo ha dicho. Quizás mirará Dios mi aflicción y me dará Dios bien por sus maldiciones de hoy. Este David no nos recuerda al de David con Nabal. Nos recuerda más bien al David que venía siendo perseguido con Saúl. Una actitud de humildad. El rey puede mandar castigar a esta persona, pero él dice, déjenlo. Déjenlo. Pues si me maldice, pues, soy hombre sanguinario, pues sí, sí. Yo maté a una persona por quedarme con su esposa, ¿qué puede decir? No está diciendo ninguna mentira, ¿no? Déjenlo. A lo mejor Dios tiene compasión de mí porque me viene diciendo de cosas. Mi hijo me persigue, dice. Vemos un cambio en su corazón. No se enciende en ira como con Nabal. Lo deja ser, lo deja pasar. David está humillado, ¿qué puede hacer? Y aún así, hermanos, David redirige y pone su pensamiento en la misericordia de Dios. Quizás Dios mirará mi aflicción. Aún en medio de ese momento oscuro de humillación, donde lo está persiguiendo su propio hijo para asesinarlo, él dice, quizás Dios vea mi aflicción. Pero hermanos, lo peor aún estaba por venir. Ya había sufrido mucho con un bebé, con una hija que había sido abusada, con su hijo asesinado, y ahora se sumaba la muerte del mismo Absalón que lo perseguía. Porque David quizás él ya no era tan fuerte, pero él tenía un ejército fuerte. Y tenía gente inteligente y gente hábil que estaba de su lado, que decían, tú eres el ungido, tú eres el rey verdadero. Así que finalmente, entre estrategias militares y todo, Absalón, nos dice la Biblia, que huye en su caballo. Y la Biblia nos dice que Absalón era una persona muy apuesta, con un cabello muy, muy largo. Y con ese cabello él queda enredado, con su cabeza y todo, en un árbol. Y viene Joab y le clava unos dardos en el corazón y lo asesina. Lo cual, hermanos, en la monarquía era un triunfo. Pero para David era un dolor insoportable. David ve que vienen los mensajeros y uno le dice, David, pasó esto y aquello, y él pregunta la pregunta más obvia, no como rey sino de un padre, ¿y Absalón? Porque él había dicho, no lo maten, trátenlo bien, trátenlo con bondad, era su hijo. Y de pronto llega un segundo mensajero y le dice, David, que todos tus enemigos tengan el final de Absalón. Y entonces David entendió que su hijo había muerto. En segundo libro de Samuel, versículo 18, versículo 3, dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, gritaba, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Le decía a mi esposa, este es quizás uno de los momentos más desgarradores que uno puede leer en la Biblia. Ahora, paréntesis, uno lee antes de todo esto, hermano, a David, y uno nunca ve que David se acerque a su hijo Absalón a platicar. No lo quería, no lo amaba. Creo que basta ver esta escena. David seguramente fue insensato, fue imprudente. A veces hacemos cosas muy valientes, pero una de las cosas más valientes que puede hacer una persona a veces es hablar de frente. Es decirle a alguien, oye, te amo, oye, me preocupas, oye, y a veces no nos da. Y luego entre hombres a veces nos es más difícil, ¿no? Y aquí vemos a un David que con sus hijos no decía nada, pero cuando muere Absalón, uno de sus hijos, vemos el drama de gritar, llorando, gritaba con todas sus fuerzas y decía, me hubiera muerto yo en tu lugar. Pero nunca se lo dijo, al menos en lo que tenemos aquí en la Biblia. Fue tal el drama de David en su casa, llorando por su hijo,
que en el segundo libro de Samuel, ahí al ladito en 19, le dieron aviso a Joab y le dicen: el rey llora y hace duelo por Absalón. La gente empezaba a escuchar: David está triste, David está llorando, David está en angustia. Y el versículo 2 dice: y se volvió aquel día de victoria para la monarquía en luto. ¿Por qué? Porque veían a David. Porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suelen entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido en batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Él lo hizo en secreto, pero Dios lo expuso en público. Le humilló por completo. Públicamente se escuchaba el dolor de David. Me hubiera muerto en tu lugar, gritaba David. David queda completamente humillado y sin más esperanza que Dios. Escogido por Dios, protegido por Dios, pero en su misericordia también humillado. Porque David había pensado seguramente ser algo más que un rey. Y en su soberbia pecó, pero Dios del pecado lo trajo a la humillación. Y me gusta cómo dice él mismo David en el segundo libro de Samuel 22, hasta el versículo 50, que también es un salmo. Dice: por tanto, esto es después de lo de Absalón, dice: por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido. Se está refiriendo a él, a David y a su descendencia para siempre. Era bien consciente David: es tu misericordia, Dios. Tú usas de misericordia para conmigo siempre. En 2 de Samuel 24, David también se arrepiente después de censar y Dios le vuelve a permitir sufrir las consecuencias y le humilla nuevamente. Porque recordamos ese precioso versículo. Precioso cuando lo leemos, porque cuando lo vivimos es difícil. Pero en Hebreos 12:6 la Biblia nos dice: porque el Señor al que ama, que eso nos gusta, disciplina. Eso no nos gusta tanto o nada. Y azota, no nos gusta, pero sí nos gusta a todo el que recibe por hijo. Y eso es lo que había pasado en la vida de David. Él se equivocó, él pecó gravemente, al menos en estas dos ocasiones, más póngale los otros pecados, cuando quiso llevar el arca con simpleza, como si estuviera llevando un juguete, y Dios castigó al pueblo. Y muchas otras actitudes que también podemos leer entre líneas que no eran correctas de David. Pero Dios en su misericordia lo humilló, lo disciplinó, lo azotó como a un hijo, porque así lo veía Dios a David. David ante los ojos de Dios fue una persona soberbia y pecadora, pero en el amor de Dios también fue humillado para que reconociera sus faltas, que reconociera quién era él y cuánto necesitaba de Dios. Hermanos, al igual que con David, Dios sigue trabajando con nosotros y nos puede tocar a veces que nos disciplinen. A veces nos tocará escuchar a Abigail, alguna Abigail, ¿no?, que nos hable y nos diga: no es por ahí. Y a lo mejor: Dios, ayúdame si este es un consejo sabio. Y vivo tu palabra y digo: no era correcto. Pero a veces nos tocará brincarnos el consejo, como cuando Joab se acerca y: no, yo quiero hacer esto y esto es lo que voy a hacer. Y tendrá que venir Dios en persona, si somos sus hijos,
y nos ama y nos va a disciplinar y nos va a azotar y nos va a humillar, porque esa es su misericordia también actuando en nuestras vidas con propósitos eternos, hermano. Nunca olvide, hay un propósito eterno en esta disciplina o en esta humillación que estoy sufriendo de parte de Dios por mis pecados, por nuestro bien, para alcanzar misericordia y gracia, la cual Dios siempre está dispuesta a ofrecer. Esa misericordia y esa bondad, esa redención que Dios siempre ofrece, lo cual vamos a ver, si Dios permite, la próxima semana. Acompáñenme a orar. Padre, gracias. Gracias porque nos disciplinas, nos azotas espiritualmente, y porque lo haces porque somos tus hijos y porque nos amas. Perdónanos, Dios, porque somos así. Perdónanos porque a veces no escuchamos el consejo. Perdóname porque a veces menosprecio tu palabra como David lo hizo, porque en mi soberbia y en mi orgullo me creo más capaz o más inteligente o más hábil, cuando lo que tengo que hacer es entender lo que tú requieres y cumplirlo, lo cual no es difícil. Gracias porque a pesar de mi necedad tú te acercas con disciplina y nos humillas en tu misericordia, porque tienes propósitos eternos para nosotros. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres bueno, tú sí eres bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, sean bendecidos y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Dios les bendiga.